Para mantenernos dentro de límites prácticos, vamos a hablar de los vinos mexicanos porque es el producto que más podemos encontrar en México y porque hay muchos vinos mexicanos y muy buenos. Y vamos a ceñirnos a la definición más simple que podemos encontrar de vino. Vino se define como la bebida alcohólica hecha mediante la fermentación del fruto de la vitis vinífera y tiene 8.5 grados de alcohol como mínimo. La vitis vinífera es una especie de vid. Las diferentes variedades de uva podrían equipararse con las razas de estas uvas y hay más o menos 1100 distintas. Ustedes recordarán algunas como Cabernet Sauvignon, como Petit Syrah, como Pinot Noir. Hay otras menos conocidas como el Albariño, como Moscatel. Pero la cuestión aquí es que hay aproximadamente 1100, y digo aproximadamente porque hay discusión al respecto de algunas de ellas y se dice pues que son un varietal traído y aclimatado y que realmente no es un varietal nuevo, sino una variante porque el clima le dio una diferente característica, etcétera. Entonces, hay muchas discusiones alrededor de esto con algunos varietales y por eso no podemos definir con precisión un número, ¿no? Pero basta con recordar que son más de 1000. El fruto de la vitis vinífera es esta uva más pequeña, más dulce y con más semillas que la vitis labrusca, que es la uva de mesa, y por eso no es tan agradable comerla porque pues, tiene mucha cáscara en proporción a la pulpa y tiene muchas semillitas, ¿no? Cosa que ya eliminamos en la vitis labrusca. Hay algunas especies, perdón, algunas variedades de vitis labrusca que vienen ya incluso sin semilla para la comodidad de quienes las comemos, ¿no? Las vides requieren un ciclo de un año completo para producir una cosecha de uva. Las botellas de vino suelen especificar la añada o el año de la cosecha. Ojo, el año que aparece en la botella, en la etiqueta, no es el año en que fue embotellado ese vino, sino cosechada esa uva. Al periodo de la cosecha se le llama vendimia en la franja vinícola del hemisferio norte. Esto ocurre por lo regular entre agosto y septiembre y en el sur entre febrero y abril. Un vino monovarietal está hecho con una sola variedad de uva. Pero también existen los blends, llamados también coupage o mezclas, que están elaborados con uvas de diferentes variedades o varietales. Algunos vinos incluso no tienen añada porque son elaborados con uvas de distintas cosechas de diferentes años. Todo comienza en el viñedo. Se están efectuando diferentes muestreos de la uva. Se quita una uva de esta planta, de este racimito, se camina un poco, se agarra otra uvita de allá, otra de allá. Y con suficientes uvas en una bolsita de plástico se revientan, se junta el jugo, se revuelve y se toman lecturas tanto de concentración de azúcar como de acidez de la uva. Cuando las uvas se encuentran dentro de ciertos parámetros que solicitó nuestra enóloga, esos racimos se cosechan, se llevan a la vinícola y en la vinícola se arrojan en una máquina que se llama despalilladora. Esta despalilladora separa la ramita del racimo y por otro lado empuja la uva hacia unos estrujadores, que son unos rodillos que rompen la uva, solamente la revientan. No la muelen, no la pican, no la exprimen, solamente la revientan. Esto se va a un tanque de acero inoxidable donde va a ocurrir la maceración, que es el tiempo que permanece el jugo de la uva junto con los sólidos llamados orujos, con la cáscara y las semillas, para poder extraer principalmente de la cáscara y las semillas los aromas y los sabores que van a resultar al final en tu copa. Esta maceración puede durar un par de horas si es un vino rosado, puede ser sin maceración o puede ser incluso maceración de 10 días o más cuando se quiere extraer mucho de las características de la cáscara hacia el vino, ¿no? Inmediatamente después de la maceración se lleva a cabo la primer fermentación, que es la fermentación alcohólica.
En este paso, las levaduras que se agregan al caldo, se llama caldo en este punto el jugo de la uva puede ser junto con los sólidos o sin los sólidos, y esta levadura se encarga de convertir el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Esto produce calor, así que hay que estar monitoreando constantemente el calor para que se mantengan los rangos adecuados para lograr el vino que se está buscando, ¿no? Una vez que se logró la fermentación alcohólica, todo esto se lleva al prensado, que es donde ahora sí se exprimen los sólidos de la uva para obtener solamente el líquido. Este líquido se va a la crianza en barricas. Lo digo en términos generales porque hay vinos que no se prensan y otros que no se llevan a barrica, pero el proceso completo de un vino tinto, por ejemplo, pues lleva también algo de barrica. Esta crianza le da al vino otra capa de aromas. La primera la obtuvo por la propia uva, la segunda capa de aromas la obtuvo durante la fermentación, y estos olores por lo regular tienen que ver con todo aquello que se fermenta, el pan, la leche, yogurt, mantequilla, ese tipo de aromas en los vinos. Y la tercera capa se da en la barrica, y de ahí salen regularmente lo que se percibe como especias, como madera, como ahumado. Algunos enólogos prefieren que esto se mantenga muy controlado, y por eso la crianza en barrica suele ser tan variable. Pueden ser un par de meses, pueden ser 6, un año o más, de acuerdo al tipo de crianza que se le quiera dar al vino y de acuerdo a cuánta concentración de estas características que aporta la barrica se quieren en el vino final. En la barrica también suele darse una segunda fermentación que se llama maloláctica. En esta fermentación las levaduras convierten el ácido málico en ácido láctico, por eso se llama maloláctica, y es justamente allí donde el vino adquiere estas características cremosas, mantequillosas. De allí se pasa a la clarificación, que es por lo regular enfriar el vino y agregar claras de huevo o agregar un mineral conocido como bentonita o algún otro método para que los sólidos disueltos en el vino se aglutinen y se precipiten, se vayan al fondo. De esta manera se hace un trasvase del vino a otros recipientes o a la embotelladora, y los sólidos se quedan en el tanque. Entre más se descube, se llama este proceso, el vino, o entre más se filtre, pues más aromas se pierden y no llegan hasta la copa. Muchas veces durante este proceso se puede percibir que la vinícola tiene un olor intenso, muy bonito a frutas, se perfuma con olores de plátano, de ciruela, de cherries, la vinícola, y es porque pues, esos aromas ya no se están yendo en el vino porque se quedan en el aire de la vinícola. Así que se busca sea muy controlado para que estos aromas lleguen hasta tu copa en lugar de quedarse pues, perdidos en el aire de la vinícola, ¿no? Una vez en la botella, lo que sigue pues, es etiquetar este vino para que tú sepas cuál es y lo puedas distinguir en los anaqueles de la tienda donde vas a comprarlo. Hay muchos detalles de los que no hablamos en este proceso. Hay muchos tipos de levadura distintos que destacan diferentes características de los vinos. Hay diferentes tipos también de barrica, diferentes grados de tostado en la barrica. Hay muchísimos detalles dentro de cada uno de los pasos de vinificación, pero para efectos prácticos y para ir conociendo lo que nos interesa saber para poder disfrutar mejor los vinos que elegimos, pues vamos a dejarlo en este momento aquí. Más adelante podemos hablar un poco más de cada detalle y nos iremos enterando de cuestiones muy interesantes que pues por desgracia en este momento tenemos que dejar fuera de la conversación, porque si no este video se haría una cuestión de semanas, ¿no? Ya no digo minutos más u horas, sino realmente semanas por la cantidad de detalles interesantes que tiene este proceso.